Saludos, gracia y paz para todos ustedes. Desde el grupo de estudios y debates bíblico, en Telegram, el hermano Alexander Yao nos trae el siguiente tema. Alexander Hell responde al participante Prepe. Satanás es un dragón. Gracias y paz a todos los hermanos, por aquí Alexander Hell. Bueno, estoy observando aquí, analizando un mensaje por escrito que ha puesto en el chat Prepper, así se hace llamar, Prepper. Y la verdad que este comentario por escrito lo veo pero muy bueno y muy interesante. Quisiéramos, si es posible, Prepper, si tienes el tiempo, porque tú mismo lo dictes con tu propia voz y des una explicación, si quieres, más amplia, porque la verdad que lo veo muy bueno este escrito. Pero paso a analizar o a comentar algunos de los párrafos. Fíjense, hermanos, en cada una de esas ilustraciones que están ahí. Estas ilustraciones yo las creé en la aplicación Notebook LM. Muy buena aplicación. Yo les sugiero a los hermanos que les gusta edición, crear libros, crear infografías y cosas así, que aprenda a usar esa aplicación de Notebook LM. Fíjense qué ilustraciones más extraordinarias pude crear ahí en ese lugar. Pero fíjense, abran cada una de las fotos y lean y vean las imágenes de lo que se explica en cada una de ellas. Satanás evidentemente no es lo que explica el CIA. Recuerden que el CIA es el sistema iglesia apóstata, donde se narra que Satanás supuestamente, entre comillas, fue un angelito muy bueno, muy bonito, muy lindo, músico, que por causa de su propia belleza se llenó de orgullo, de ego, y se quiso rebelar contra Dios, dar un golpe de estado y engañó a la tercera parte de los ángeles. Esa es la historia clásica del sistema iglesiero apóstate del CIA, una novela romántica, una novela dramaturga, que es totalmente antibíblico, porque la Biblia no enseña nada de eso. Lo que la Biblia enseña realmente es que Satanás es un dragón, es una serpiente especial, claro, no es una culebra cualquiera, que fue creado ahí en Génesis 3, verso 1, junto a todos los animales del campo, y resultó ser la más astuta o el más astuto de todos, con una inteligencia intrínseca que Dios mismo le puso ahí, para que sea el maligno, para que sea el fiscal, el acusador y el tentador. Pero bueno, abran las fotos que están acá, para que ustedes analicen pues el tema. Decirle de paso que gracias a Dios ya el libro está terminado. Esta misma noche, Dios mediante, voy a comenzar a dictarlo, pero en privado. Luego que termine el dictado con mi propia voz, voy a pasar todo para este lado. Solamente voy a dictar para iniciar solamente la introducción, el prólogo y la introducción, porque es una introducción bien amplia. O sea, en esa introducción yo lo que hice fue un resumen de todo el libro. El libro cuenta de 8 capítulos, pero en esa introducción lo que hice fue resumir todos los 8 capítulos, y es lo que vamos a analizar primero, como primera parte. Luego, ya sea la semana que viene, entonces vamos a analizar el capítulo 1 y el capítulo 2. Y así vamos a ir repartiendo a intervalo los 8 capítulos del libro. Pero vamos a iniciar, repito, con la introducción. El libro se titula El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y les digo, hermano, no por jactancia alguna, es el libro más profundo, más completo, más exhaustivo de toda la historia del cristianismo sobre este tema del dragón, la serpiente antigua. Bueno, paso a comentar aquí lo que escribió Prepper. Bueno, independientemente de la creencia de Prepper, porque no lo ha dicho de su propia voz, no sé si Prepper cree que Satanás, según el sistema iglesiero apóstata del CIA, fue un angelito bueno, que luego se hizo muy malo. Pero independientemente de eso, si cree eso o no, el comentario por escrito que ha puesto aquí está muy bueno. Paso a leer parte de ese comentario. Dice, sobre extraterrestres y ovnis. Dice, estas entidades han caminado junto a la humanidad desde el principio de los tiempos.
nunca fueron realmente nuevas, entre comillas. Solo cambiaron de rostro. En la antigüedad fueron llamados dioses y falsos ídolos. En los bosques medievales, hadas, espíritus y demonios. En la era moderna, extraterrestres y visitantes de otros mundos. El engaño evoluciona con la conciencia humana. Adoptan la forma que cada civilización está preparada para aceptar. Bueno, este primer párrafo está muy bueno. Y ciertamente, por ejemplo, Satanás fue creado ahí en el principio, como dice el mismo Juan en su epístola, primera de Juan, que el diablo peca desde el principio. O sea, ¿cuál principio? Pues el principio de la creación. Satanás fue creado ahí junto a los animales del campo, el día sexto. Y se especifica también en Génesis 3, verso 1. O sea, fue creado incluso antes que el ser humano. Fue creado Satanás. Y fue puesto ahí por Dios a propósito. Dios lo puso ahí a propósito para hacer lo que hace. Ser el probador. Ser quien tienta. Ser que pone en estrés el sistema. Porque este sistema, desde Adán y Eva hasta el juicio final, es un sistema de prueba. Es una versión beta del mundo. Y sabemos que toda versión beta tiene un final. Tiene un inicio, pero tiene un final porque es una versión de prueba. Para luego el desarrollador desmantelar la versión beta o de prueba e instalar la versión eterna, el software eterno, que es cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, en toda versión beta, siempre hay un virus de prueba, algo que estrese el sistema y ponga a prueba a los usuarios, en este caso la humanidad que aquí nacen, es puesta a prueba en el libre albedrío, y para eso se necesita un ente como Satanás. Pero a través del tiempo, pues Satanás y sus demonios han sabido camuflarse. Algunas veces se hacen pasar por demonios del bosque, esos dioses que bajan de los cielos. Y en otras eras, como la nuestra, ahora son supuestamente extraterrestres que vienen en naves espaciales, que es el comandante estelar hasta el Sherán, etc. O sea, se disfrazan. Porque ciertamente, lo dice el mismo apóstol Pablo, Satanás se sabe disfrazar incluso de ángel de luz, cuando realmente no es un ángel de luz. No lo es, pero se disfraza de uno. Porque Satanás realmente lo que es un dragón, lo dice ahí Apocalipsis capítulo 12, literalmente es un dragón, una serpiente antigua. Y tiene nombre específico en ese texto, se llama Diablo y Satanás. Nunca en la Biblia se le llama Lucifer, en ninguna parte, Y que esto sirva de preámbulo, porque repito, esta noche, Dios mediante, voy a comenzar a dictar la introducción del libro, para luego que haga ese dictado, esa introducción dictada por mi propia voz, pasarla para acá, para el chat de este grupo, para que ustedes lo escuchen. Sigue diciendo aquí el escrito de Pepper, dice, la Biblia ya advertía sobre ello. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. No se presentan como monstruos evidentes, sino como reveladores, salvadores o seres superiores. El disfraz cambia, pero la intención permanece. Bueno, en esto tiene mucha razón Pepper, muchísima razón. Fíjense, por ejemplo, en el término o nombre Lucifer, del latín luz ferro, que significa portador de luz o lucero de la mañana. Ese es un título que originalmente le pertenece exclusivamente a Jesucristo. Está ahí dictado en Apocalipsis capítulo 22. Ustedes lo pueden leer, lo dijo el mismo Jesucristo. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y en otras partes, por ejemplo, los evangelios, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el portador de luz, yo soy Lucifer o luz ferro. Es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, en la Biblia, en toda la Biblia, solamente a 2 personas se le aplica ese título Luzferro o Lucifer. Se le aplica en el Antiguo Testamento al rey de Babilonia, pero de forma de burla. Es una endecha fúnebre que envía a Dios en contra de ese rey que se creía un ser celestial. Un rey humano, pero se creía un ser celestial, se creía un portador de luz, un lucero, que tiene el poder incluso de subir ante Dios en su mente, claro, y destituir a Dios de su trono, subir a las alturas, decía ahí en Isaías 14. Entonces se le aplica ese título, portador de luz o lucero,
a ese rey de Babilonia, pero en forma de burla porque está condenado a muerte. En ese mismo texto ahí se profetiza cómo Dios lo va a matar a través de manos de invasiones extranjeras. Otros ejércitos lo iban a matar. Y para mí que quien destruyó a ese rey de Babilonia fueron los persas. Y que ese rey es Belsasar, creo que se llama, uno de los últimos reyes babilonios, antes de los persas invadir Babilonia. Yo creo que ahí fue que se cumplió esa profecía. Y el rey babilonio pues fue muerto, fue ejecutado. Uno que se creía prácticamente un ser celestial fue ejecutado como cualquier hombre. Entonces en forma de burla se le aplica, o Dios mismo le aplica el título portador de luz o lucero a ese rey. Entonces en el Nuevo Testamento se le aplica legalmente ese mismo título a Jesucristo, que es el verdadero portador de luz. Entonces, muy bien aquí el párrafo de Prepper, que hay algo también interesante en ese párrafo que acabo de leer, y es que no se presentan como monstruos evidentes, y eso es así. Satanás nunca fue un ángel bueno, ni su demonio tampoco. El tipo es un dragón, un ser a vista humana, pues horrendo, es una serpiente, un dragón. Y sus demonios son cosas horrendas, son abominaciones, pero se saben disfrazar para no mostrarse como monstruos evidentes, como bien señala aquí Preppel. Sigue diciendo aquí el escrito de Preppel, dice: en tiempos antiguos descendían del cielo como dioses. Hoy llegan en naves espaciales, supuestamente entre comillas. Antes entregaban oráculos y visiones. Ahora hablan de evolución espiritual, tecnología y salvación cósmica. Bueno, el hermano José Jr. tiene un estudio buenísimo sobre ese tema, que yo lo convertí en video y lo subí a YouTube, donde se habla de un supuesto comandante estelar de las regiones de la Vía Láctea, un supuesto Artal Sherán, que se ha contactado aquí con gente de la nueva era aquí en la Tierra y le ha codificado mensajes extraterrestres y supuestamente, pero sabemos que es un disfraz del mismo diablo. Es un disfraz del mismo Satanás, que se disfraza de seres ahora extraterrestres, de alien, y que vienen supuestamente en naves espaciales. Lo cual es un engaño total. Porque bíblicamente hablando, estoy hablando bíblicamente, no estoy hablando bajo el paradigma de la ciencia oficial masónica, la ciencia heliocéntrica mentirosa, sino bajo el contexto que yo hablo, el contexto bíblico, donde se muestra una tierra geocéntrica cubierta por una bóveda, siendo la tierra plana y dividida en 3 niveles, que es el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es nuestra área aquí, nuestra tierra plana con su atmósfera. El segundo cielo es la cúpula, la bóveda celeste, junto con las aguas que cubren el mundo, porque este mundo está debajo de agua. Esto vendría a ser el segundo cielo, y más alto todavía, entonces está el tercer cielo, donde Dios habita. Ahí habita el Padre Celestial. Y prácticamente tiene su trono montado ahí, sentado sobre la bóveda celeste y las aguas de arriba. Entonces, en ese segundo cielo que compone la bóveda y las aguas de arriba, es que habita Satanás y sus legiones. Ese es su cuartel general, su capital de su reino. No es que Satanás habita en un supuesto infierno de tormentos por ahí, pues no, para nada. Su capital, su centro de comando está en el segundo cielo, que es las regiones celestes, que es donde Pablo dice que tenemos lucha contra esas huestes de maldad que están en las regiones celestes. Esas regiones celestes no es un vacío espacial para nada. Eso no existe. Ni tampoco es el tercer cielo, porque ahí habita el Padre. Entonces, Satanás está en el segundo cielo, que es la bóveda celeste con las aguas de arriba. Y bueno, sí, como he leído aquí este párrafo del escrito de Preppel, dice que ahora Satanás, que se ha disfrazado de un ser extraterrestre, un comandante general llamado Artal Sherán, como lo define José Jr. en su estudio, vienen trayendo tecnología, evolución espiritual, una salvación cósmica. O sea, simplemente para confundir al ser humano. Son los mismos demonios de siempre, que se alimentan de energías negativas, se alimentan del miedo, se alimentan del pecado y, claro, se alimentan de carne y sangre literal, que es lo que justifica a través de toda la historia los sacrificios humanos
y los abortos masivos de la era moderna también. Entonces esos seres se alimentan de eso, precisamente de eso. Pero se disfrazan de extraterrestres salvadores, que traen tecnología, que hacen contacto sobre todo con gente de la nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, continúo aquí leyendo el próximo párrafo. Bueno, aquí en el párrafo se dicta Efesios 6, verso 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, brevemente ya yo les expliqué a ustedes lo que es las regiones celestes. No es un vacío sideral de un universo en expansión que surgió en un supuesto Big Bang, pues para nada, para nada. Las regiones celestes lo componen la bóveda que cubre el mundo, una cúpula, un firmamento. Como lo dice ahí en Génesis capítulo 1, que Dios introdujo un firmamento, una bóveda y cubrió la tierra, nos cubrió. Entonces las aguas que cubrían el mundo quedaron divididas. Unas aguas, un mar de tamaño inimaginable, porque el ser humano no conoce eso, que está fuera de este mundo y que cubre este mundo, quedó fuera. Y otras partes de esa agua quedaron en los mares y océanos de este mundo. Pero sepan que nuestro mundo, nuestra tierra, está debajo de un océano. Que lo que cubre este mundo para que no sea lleno de esa agua de arriba es esa bóveda, que es el firmamento, la bóveda celestial, donde están incrustadas las estrellas. Pues bueno, ese es el reino de Satanás. Ese segundo cielo con las aguas de arriba componen el segundo cielo, la capital del reino de Satanás. Ahora Satanás tiene otro tipo de reinos en la tierra, por ejemplo, un inframundo. Tiene el reino un inframundo donde hacen muchos brujos han testificado y satanistas testifican. Hemos visto aquí video de eso en este grupo, donde testifican que hacen pacto con demonios poderosos, con ángeles del diablo, en lugares de cavernas debajo de la tierra, o sea, un inframundo. Pero también tiene reinos debajo del mar. Pero, lógicamente, como Satanás se le define el príncipe de este mundo, que es el jefe prácticamente de todos los gobiernos de la tierra, los gobiernos humanos, se legislan bajo parámetros malignos inventados por el diablo. En su gran mayoría, yo diría que prácticamente en un 85-90%, la mayoría de gobiernos de la tierra los gobierna Satanás. Que cuando Satanás le dijo a Jesucristo: oye, si te arrodillas ante mí y me adoras, yo te voy a entregar todos los reinos de esta tierra. Satanás no estaba jugando. No estaba jugando. Lo que estaba diciendo era bien en serio. Y así se lo tomó Jesucristo, bien en serio. Porque el mismo Jesucristo sabía que no estaba jugando. Satanás estaba diciendo algo bien serio y bien cierto. Satanás gobierna los reyes de la tierra, los reinos de la tierra, en su gran mayoría. El sistema mundano, el sistema de prueba que rige este mundo. Entonces, bueno, esa es la lucha que tenemos contra esa hueste de maldad que operan desde el segundo cielo. Muy bien, para concluir ya los últimos dos párrafos, dice: quizás el mayor engaño no sea su existencia, sino su capacidad de adaptarse al imaginario colectivo de cada época. Bueno, pero fíjate que Jesucristo le llama a Satanás el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y claro, el apóstol Pablo lo identifica como el rey del camuflaje. Se disfraza hasta de ángel de luz. Y hay algo interesante que define a Satanás. Hay en un pasaje que dicta el apóstol Pablo cuando dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean engañados. O sea, fíjate que en ese texto Pablo identifica a Satanás con la serpiente, que en término griego es ophis. Y esa palabra griega, ophis, no deja lugar a duda, es literal, es una serpiente. Ahí no se está hablando de que un ser angelical tomó una culebra de la tierra y la manipuló como un ventríloco. Pues no. Ophis es serpiente y punto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Temo que como la serpiente, el ophis, engañó a Eva. O sea, quedó identificado exactamente así, porque así es Satanás, es una serpiente. Pero dice que con su astucia, esa astucia, panurgia, se escribe en griego, panurgia.
Es algo intrínseco. Fue programado de esa forma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay serpientes venenosas. Por ejemplo, la cobra. Por ejemplo, la serpiente cascabel. Y no es que esas serpientes van a hacer un cursillo de cómo fabricar veneno, un cursillo, qué sé yo, de licenciatura de química, para ver cómo se hace veneno y luego usarlo. Pues no. Esos animales vienen codificados en su ADN con esa capacidad intrínseca de forma automática. Entonces la panurgia que funciona en Satanás, esa astucia para engañar, es intrínseca, es de él. Está codificado así, desde su mismo principio. Es su herramienta más poderosa. El engaño, el mimetismo, ligar la verdad con la mentira, es su arma más poderosa. Entonces, ciertamente, esa capacidad de adaptarse al imaginario colectivo de cada época ha sido uno de los más grandes éxitos que ha tenido la serpiente. Ahora, claro está que Dios está ahí, Dios también revela la verdad y en cada tiempo, Dios desenmascara a la serpiente, como está haciendo en esta época. Y fíjense que nos está usando a nosotros para ese fin. Porque nosotros estamos poniendo a descubierto y desenmascarando la doctrina falsa del CIA, del sistema iglesiero apóstata. Lo estamos poniendo a descubierto. Satanás no es ningún angelito bueno que luego se hizo malo. Pues para nada. Él es malo y perverso desde el principio. Fue hecho para eso. Para hacer lo que hace, para ser el ente de prueba en este sistema beta del mundo. Muy bien, el último párrafo del escrito de Preppel dice: cuando la humanidad creyó en dioses, fueron dioses. Cuando creyó en hadas y espíritu, fueron espíritus. Ahora que creemos en civilizaciones avanzadas y vida extraterrestre, aparecen como visitantes de las estrellas. No cambia su naturaleza, sino la máscara. Pues muy bueno el comentario, Preppel, la verdad te felicito. Muy bueno. Yo en esta parte estoy totalmente de acuerdo contigo en este escrito. Y les repito a los hermanos del grupo: esta noche, Dios mediante, voy a comenzar a grabar el prólogo y la introducción al libro. El libro titulado El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es muy importante porque incluso el apóstol Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, sino que debemos estar prestos y preparados para desenmascararlo. Y eso es lo que vamos a iniciar. Entonces esta noche voy a comenzar con la introducción, que es bastante amplia. El libro realmente cuenta de 8 capítulos, los cuales a intervalos lo vamos a ir leyendo y pasando de tiempo en tiempo para este grupo. Entonces voy a comenzar esa grabación esta noche. Así que los que gusten y quieran llevarme en oración sobre este tema, pues que lo hagan, porque la verdad que he recibido ataques, bloqueos. Oye, terminar este libro para mí fue una brega tremenda, porque hace tiempo que lo vengo anunciando y no lograba terminar porque era bloqueo por todos los lados. Pero gracias a Dios el libro está terminado. Cuando inicia aquí los dictados en mi propia voz, comienza a dictarlo, entonces lo voy a poner aquí el libro para que ustedes lo descarguen y lo compartan gratuitamente con quienes quieran. Así que aprovechen esta oportunidad, porque un libro como ese, ustedes no lo van a encontrar ni en la historia antigua ni moderna del cristianismo en ninguna parte de la web. Sin embargo, usted lo va a tener aquí en este grupo de forma gratuita. Así que ya lo saben, mis hermanos, el que guste me lleve en oración. Dios mediante, hoy esta misma noche comenzaré con ese dictado. Gracias y paz para todos. Bueno, y antes de irme quisiera sugerirle a Prepper, si está en su tiempo, pues que envíe audios, que dicte este buen comentario por escrito que he puesto acá, que lo dicte, que lo explique de forma más amplia, porque la verdad personalmente sí me gustó el comentario. Así que quisiéramos escuchar la voz de Prepper y qué opina también de lo que yo acabo de decir anteriormente aquí en los audios que están más arriba. Así que ahora sí, Prepper y el grupo, pues gracias y paz. Bueno, se me estaba pasando. Yo puse estas ilustraciones aquí para brevemente explicarla.
Fíjense en esta, la primera que está aquí, que es como una lupa que está analizando un pergamino antiguo. Está apuntando de forma directa a un texto bíblico que es 2 de Corintios 11:3, donde Pablo dice que cuidado, advierte a la iglesia que cuidado, que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. La palabra griega, repito, es ophis. Ophis es lo que aparece aquí en esta ilustración. Ophis significa literalmente, significa serpiente o reptil. Pero hay otra palabra que es nahat. Esa nahat es en hebreo, se encuentra en Génesis 3, verso 1. Nashas, que es donde se menciona esa culebra astuta o serpiente astuta que habló con Eva. La palabra usada es nahash en hebreo o arameo, significa víbora o culebra, y también define a un ser serpentino. O sea, es que ninguna parte de la Biblia te dice a ti que Satanás es un ángel hermoso que manipuló o qué sé yo, como un ventrílocuo movilizó a una serpiente. Pues no. La Biblia identifica a Satanás con ophis y con nahash, o sea, un reptil, una serpiente, literalmente. Así que analicen bien esta foto. Fíjense qué ilustración tan impresionante. La otra ilustración es definiendo también la palabra hebrea nahash de Génesis 3, verso 1, donde se especifica que Eva habló con un nahash, habló con una serpiente astuta. Entonces, fíjense ustedes la forma perfecta, diría yo, en cómo la aplicación que les mencioné anteriormente, Notebook LM, usted le pasa la información y Notebook LM te da una infografía, una foto infográfica con todo lujo de detalles. Es que es una cosa impresionante, la verdad que sí. Así que esta otra infografía que estoy señalando ahora habla específicamente sobre esa palabra hebrea, nahash, que identifica a ese ser que habló con Eva como una serpiente astuta, no como un ángel disfrazado de serpiente, que es el error exegético que tiene el CIA, el Sistema Iglesiero Apóstata. Y por último, esta última foto o infografía, donde aparece al lado izquierdo un ángel hermoso, bonito, que es el supuesto Lucifer, muy bonito, con un letrero aquí en rojo que dice falso. Y al lado derecho está el verificado, un dragón, un gran dragón, como lo identifica Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿qué dice aquí esta infografía? Dice arriba en azul, matriz de identidad, el mito de Lucifer. Entonces, en el área que está el ángel bonito, hermoso, tiene unas palabras aquí, dice: tradición del CIA, del Sistema Iglesiero Apóstata, identidad Lucifer, ángel hermoso y perfecto, origen, rebelión celestial por soberbia, falsa lectura de Isaías 14 y Ezequiel 28, destino, gobernante eterno de un infierno subterráneo y de tormento. Bueno, esa es la creencia del CIA, lo que está aquí señalado en rojo como falso. Entonces vamos al lado derecho a ver lo que dice, donde está la imagen del dragón. Dice, realidad bíblica. Y aparece el nombre del autor, que soy yo, Alexander Hell. Dice, identidad, dragón literal, animal reptil astuto, estrella de la mañana, pertenece solo a Cristo. Origen, creado deliberadamente en Génesis 3, verso 1, como vaso de ira y de prueba. Destino, aniquilación total y completa en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Bueno, ahí está la infografía que hace la diferencia entre el mito falso del CIA y la verdad bíblica. Ahora sí me despido, hermanos, y decirle que el libro en sí, que cuenta con una amplia introducción y más 8 capítulos, está repleto de este tipo de infografías explicativas y con imágenes. Repleto. Por eso el libro cuenta con prácticamente 90 páginas. Creo que son 91 páginas. El libro completo. Porque tiene mucha infografía, muchas imágenes. Lo ilustré a más no poder. Y claro, lo importante que son los datos bíblicos y las explicaciones directas que damos nosotros.
Aunque todas las explicaciones que tienen las fotos y la infografía, claro que son creaciones nuestras para explicarlo mucho mejor y de forma más visual. Así que la verdad que es un libro impresionante. Así que repito, hermanos, y se los pido por favor, para el que guste y tenga el tiempo, llévenme en sus oraciones, porque esto es una lucha directamente contra el reino de las tinieblas, que lo vamos a desenmascarar, lo vamos a encuerar completo. Y eso es algo que el diablo no quiere. Porque por milenios y milenios Satanás ha camuflado su apariencia, ha camuflado su reino de maldad. Y nosotros lo vamos a encuerar completo, lo vamos a desnudar ante el mundo entero. Entonces los ataques que yo he tenido últimamente han sido precisamente, creo que por este asunto, por la edición de este libro y por lo que pienso hacer con los dictados, que lo voy a transformar todo en video y voy a comenzar a promoverlo en todas las redes sociales. Claro que el reino de la tiniebla está revolteado, anda enojado, anda mandando fuego y dardo de fuego por todos los lados. Entonces les pido el favor a los hermanos, al que guste y tenga el tiempo de hacerlo, llévenme en sus oraciones a mí, a mi familia y a este grupo en particular también. Gracias y paz. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos muy cordialmente a participar en el grupo Estudios y Debates Bíblico en la aplicación Telegram. Encontrarán el enlace de invitación en la descripción. También tienen permiso de compartir libremente todos nuestros estudios y enlaces en todas las redes sociales que deseen, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.